la carta de Corinto. Ya vimos el contexto histórico de la ciudad de Corinto y vimos también el contexto histórico de la iglesia de Corinto. Hoy voy a abordar solamente los 3 primeros versículos del capítulo 1, donde Pablo saluda a la iglesia. Pero resulta que Pablo no solamente saluda a la iglesia, porque si fuera un saludo, podríamos ver este tipo de saludo en todas las demás cartas. Sin embargo, vamos a encontrar que cada saludo del apóstol Pablo a cada una de las iglesias es diferente, porque hay una intención detrás del apóstol Pablo. Hay una preocupación. La iglesia de Corinto, mis hermanos, era una de las iglesias, como podemos ver a través de la palabra, una de las iglesias quizás más difíciles en la época del apóstol Pablo. Era una iglesia con muchos problemas internos. Quizás externos no registra o no vemos tantos problemas externos, pero sí sobre todo problemas internos dentro de la iglesia. Esta iglesia causó que el apóstol Pablo tuviera que escribir varias veces, como lo vimos en esta mañana, 4 cartas al parecer escritas por el apóstol Pablo corrigiendo a la iglesia de Corinto. Además tuvo que enviar al pastor Timoteo y al parecer también a Tito. Y como veíamos en esta mañana, le rogó inclusive a Apolos que pasara hasta Corinto porque había oído todas estas cosas que le preocupaban. Como vimos ya, esta iglesia vivía en medio de una sociedad corrupta moralmente. Y ser creyente en medio de esta ciudad, les digo yo, por lo que estuve viendo, no era tan fácil. No era tan fácil ser cristiano en la ciudad de Corinto. La iglesia, lamentablemente, le había costado bastante alejarse de sus costumbres paganas. Para ellos, como vamos a mirar, para muchos no fue sencillo alejarse de estas costumbres, pero aún así alcanzamos a percibir que dentro de la iglesia de Corinto habían hombres y mujeres piadosos que procuraban la santidad propia y la santidad de la iglesia. Es el ejemplo de los de Cloé. Si muy seguramente los de Cloé estuvieran en pecado, no hubieran llevado a Pablo esas noticias. Pero al parecer eran hombres piadosos los de Cloé, que se preocupaban por la iglesia, llamaban a la iglesia y por ende entonces decían el apóstol Pablo las cosas que estaban sucediendo dentro de la iglesia. El apóstol Pablo entonces tratará durante toda la carta asuntos prácticos en cuanto a la moral de la iglesia y tratará de hacer entender a los de Corinto que la iglesia no puede comportarse como lo hace el mundo. Desde el principio abordará el tema de la santidad, tratando de corregir la moral de la iglesia. En su exposición el apóstol Pablo nos enseñará que la iglesia tiene una naturaleza distinta al mundo, puesto que quien nos ha llamado es santo, la iglesia debe ser santa. Abordará doctrinalmente los asuntos del por qué la iglesia tiene esta naturaleza y tratará de corregir los errores que en esta iglesia se presentaban. ¿Sufre, pregunto yo, la iglesia moderna también estos asuntos? Sí, lamentablemente sí. Al igual que la iglesia de Corinto, la iglesia moderna sufre de una falta de entendimiento en cuanto al llamado y la naturaleza de la misma, y por ende entonces la iglesia se ha secularizado. La moral en la iglesia, la santidad, la justicia, la rectitud, no son las virtudes que podemos ver hoy en la iglesia moderna. No son las virtudes que resaltan. Los cristianos, tristemente, tenemos que aceptar los malos testimonios abundan.
Cuando no se tiene claro, mis hermanos, óigame bien, cuando no tenemos claro quiénes somos en Cristo, podemos estar desviándonos del propósito y entremetiéndonos en asuntos o prácticas que nos alejarán aún más de nuestro llamado. La iglesia, mi hermano, tiene una naturaleza definida. ¿Y por quién ha sido definida? Por aquel que pagó por ella. Esta naturaleza y propósito, mis hermanos, son piezas claves en el crecimiento correcto de la iglesia del Señor. Aún nosotros como individuos que hacemos parte de esta comunidad, debemos tener muy claro por quién, oiga bien, por quién fuimos nosotros llamados. Y no solamente debemos tener claro por quién fuimos llamados, sino también debemos tener claro para qué fuimos llamados. Debemos tener muy claro, mi hermano, que la iglesia debe ser conforme a la palabra de Dios nos describe por qué fuimos llamados y para qué fuimos llamados. El apóstol Pablo, entonces, al iniciar esta carta, usa la palabra llamado o llamados, palabra que usa solamente 7 veces en todas sus cartas. Esta palabra griega la usa solamente 7 veces en sus cartas, y lo hace con la intención de dejar claro a los creyentes de Corinto la razón de ser de la iglesia. Al comienzo de la carta dice el apóstol Pablo que él mismo, usando esa misma palabra griega, dice él mismo ha sido llamado a ser apóstol. Es decir, mi hermano, que la razón de ser del ministerio de Pablo, como él nos lo expresa, es la misma razón de ser de los creyentes. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Por la voluntad de Dios comienza su carta. No son cosas de hombres, mi hermano. No son cuestiones humanas. El llamado hecho al apóstol Pablo, el llamado hecho a los pastores, el llamado hecho a los creyentes, óigame bien, es asunto de Dios. No son cosas de hombres. Es asunto de Dios. Es su voluntad. Es decir, que ha nacido del corazón de Dios y debe ser de acuerdo al propósito de Dios. Va de acorde a este deseo que el Señor tiene, conforme al plan eterno que el Señor ha determinado. ¿Quién pudiera cambiar este propósito? ¿Quién osaría darle un giro a la iglesia y hacer de ella otra cosa diferente a lo que fue llamada? ¿Qué hombre se atrevería a usar la iglesia para cumplir sus propios propósitos egoístas? Ya sabemos quiénes. Los falsos profetas y los falsos maestros. Los que no han sido llamados, óigame bien, los que no han sido llamados son los que han apartado a la iglesia del Señor. Aquellos que no han sido apartados por el Señor, veamos a ver a lo largo de la historia de la iglesia, han tratado de desviar el propósito único de la iglesia. Estos falsos maestros y profetas son los que se han atrevido a tratar de cambiar la naturaleza de la misma iglesia, y en ocasiones, tristemente, han encontrado a otros dentro de la iglesia que siguen sus deseos. Pero aún así, dice la Escritura, he guardado 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Ha guardado un remanente santo que tiene sus afectos en Cristo, que lucha y batalla por seguir el propósito de Cristo y se esfuerza por mantener su naturaleza que ha sido heredada por el mismo Señor. Introduzco, mis hermanos, con este discurso, porque quiero que comprendamos que la iglesia, a pesar de que ha fallado, el Señor se encarga de guardar a algunos
un remanente que no se ha dejado llevar. Un remanente por gracia, no porque sean mejores que nosotros. Dígame bien, eso es importante entenderlo. No porque este remanente sea mejor que el otro, no, es su gracia en nosotros. Y este remanente, como le decía, tiene sus afectos en Cristo, y este remanente debe entender el propósito de la iglesia, la naturaleza de la iglesia, el porqué y el para qué de la iglesia. Vamos entonces en esta misma dinámica a hablar lo que el apóstol Pablo habla en sus primeros versículos, donde él nos adentrará en este propósito y en esta naturaleza de la iglesia. Dice el apóstol Pablo allí en el capítulo 1, del verso 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Oiga bien lo que dice: a los santificados en Cristo Jesús. Pero no solamente han sido santificados, dice que también han sido llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Encuentro aquí, mis hermanos, 3 puntos que son los 3 puntos de mi exposición. En primer lugar, vamos a ver que la iglesia es llamada. En un segundo momento estaremos viendo que la iglesia ha sido santificada. Y en un tercer momento estaremos hablando de la iglesia ha sido llamada para ser santa. En primer lugar, dice el apóstol Pablo que él mismo ha sido llamado y la iglesia ha sido llamada. Esto nos puede comenzar a dar luz en cuanto a la naturaleza de la iglesia. Óigame bien, la naturaleza de la iglesia. El hecho que la iglesia, óigame bien, mi hermano, ha sido llamada, como lo dice allí en el verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corintio. Esta iglesia llamada, la palabra eclesia, que es la palabra en griego, nos va a dar luz en cuanto a lo que Dios ha hecho con la iglesia, o la naturaleza de la iglesia. Esta palabra eclesia es una palabra compuesta por 2 palabras. La primera palabra es la palabra ek, con K. Este sufijo significa fuera o afuera, ek. Y la palabra eclesis o eclesia, que significa llamar o llamamiento. Ek, fuera o afuera. Eclesis, llamar o llamamiento. Es decir, que la iglesia es un conjunto de personas que ha sido llamada ¿a dónde? Afuera. La iglesia ha sido llamada afuera. Pregunta, ¿afuera de qué? Juan 17:14 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Verso 15 dice: no ruego que los quites del mundo, dice en la oración, la oración sacerdotal de Cristo, en el capítulo 17 allí de Juan. Dice: no ruego, en el verso 15, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo. Oiga bien que dice el Señor de la iglesia: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cristo nos deja claro a través de sus palabras nuestra naturaleza. Eclesia, llamados afuera. Nuestra naturaleza, mi hermano, que ha sido heredada por Cristo, es que Él no es del mundo, por tanto nosotros tampoco pertenecemos a este mundo. Nuestros afectos no son de este mundo. Nuestra ciudadanía, dice la Escritura, está ¿en dónde? En los cielos. Si leemos de nuevo los versos del 1 al 3 en Corintios, nos daremos cuenta. A la iglesia de Dios en Corinto, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, oiga bien, en Cristo Jesús, llamados
Oiga bien, ¿a qué? A ser sanos. Llamados. Veremos entonces que Pablo quiere resaltar desde el principio de su carta que la iglesia de Dios ha sido llamada. La iglesia ha sido llamada ¿a dónde? Afuera. Dice el Señor, salid del medio de ellos. Ha sido llamada afuera. El apóstol Pablo dice que él mismo ha sido llamado apóstol por la voluntad de Dios. La iglesia, mi hermano, ha sido llamada del mundo y ahora es apartada, ahora es sacada afuera. Es separada con una naturaleza dada por Cristo. Él no es del mundo, como deben ser los seguidores de Él. Igualmente. Si Él no es del mundo, la iglesia, mi hermano, oígame bien, no puede tener comunión con el mundo. La iglesia no puede reflejar el mundo. Debe ser completamente apartada, separada, porque la naturaleza de la iglesia es esta. Esta naturaleza debe mantenerse siempre y en constante crecimiento. ¿Comprendes, mi hermano, por qué no puedes tener amistad con el mundo? Si eres parte de la iglesia del Señor, óyeme bien, debes comprender de qué lado estás y cuál es tu identidad, de tal forma que debes estar dispuesto a abandonar el mundo y sus deseos. La iglesia de Corinto estaba siendo corregida porque algunos de ellos no habían entendido que la naturaleza del llamado que ellos tenían los obligaba a dejar completamente esas prácticas, esas costumbres, esas relaciones, todo lo que tuviera que ver con el mundo. Ellos tenían que abandonarlo. La mejor analogía que podemos ver en cuanto a lo que es la iglesia y la naturaleza, el llamado de la iglesia, es lo que encontramos en Éxodo capítulo 3, verso 18. Cuando el Señor llama a Moisés, le da instrucciones precisas acerca de lo que Él quiere que reciba. Le da instrucciones para que Él entienda el llamado que está haciendo a Él y al pueblo de Israel. Dice allí, y oirán tu voz. Es decir, el pueblo de Israel lo iba a oír. E irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. ¿Qué mejor ejemplo de eso? El Señor había venido a sacar a su pueblo, los iba a separar, los llamó afuera al desierto para que le adoraran, para que le sirvieran. ¿Y de dónde los sacó? De Egipto. Usted recordará que Egipto es el tipo de mundo, o tipifica el mundo. Eso es lo que el Señor quería con su pueblo Israel, y eso es lo que el Señor quiere con su iglesia. Así como el pueblo de Israel es llamado afuera de Egipto para servir a su Señor, igualmente la iglesia del Señor es llamada afuera del mundo. De tal manera, mi hermano, que no podemos nosotros tener comunión con el mundo. No podemos vivir y compartir lo que comparte el mundo. Y peor aún, no podemos traer a la iglesia las costumbres del mundo. La iglesia, tristemente, ha introducido las prácticas seculares. Lo que el mundo hace allá afuera, lo hemos introducido con la excusa del modernismo.
la iglesia ha incluido aún dentro del culto público actividades, oiga bien, que la Escritura no nos permite hacer. Como lo veremos más adelante, la iglesia de Corinto había adoptado costumbres de los cultos paganos. Los cristianos de Corinto tenían hábitos de su antigua vida y les pareció normal usarlos dentro de la iglesia. En segundo lugar, vamos a ver que la iglesia ha sido santificada. Dice allí en el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados ¿en quién? En Cristo Jesús. A los santificados. Al ser la iglesia llamada, mi hermano, al mismo tiempo ha sido santificado. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y se va a encontrar con su Señor, se les pide que ellos se santifiquen. Se les pide que ellos hagan todo un rito para santificarse, porque se van a encontrar ¿con quién? Con su Señor, con Dios. El versículo 9 del capítulo 6 de Corintios. 1 de Corintios 6, 9 al 11. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, mire lo que dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya. La iglesia ya, mi hermano, ha sido santificada. Si usted ha nacido de nuevo, quiero decirle, usted ya ha sido santificado. Y la palabra santificado tiene que ver con una pureza moral, pero también tiene que ver con un estado. Hemos sido separados. Dice el apóstol Pablo, mire, esto eran ustedes. Y da una lista vergonzosa, ¿cierto? Una lista que da vergüenza. Esto éramos nosotros. Pero luego dice, pero ahora hemos sido lavados, hemos sido santificados. Cristo nuestro Señor, mi hermano, quiero decirle, hizo toda esta obra completa por nosotros. De tal manera que como la iglesia del Señor, hemos no solamente sido perdonados, no solo hemos sido redimidos, sino que también hemos sido santificados, separados. Oiga bien, más precisos, la palabra santificado dice más bien cortados y echados fuera. Esto significa la palabra en hebreo kadosh, cortar y separar. Cortados y separados, separados de la corriente del mundo, cortados y echados lejos de las prácticas comunes de nuestra sociedad. Tú y yo, por la gracia del Señor, hemos sido cortados y echados fuera de las tinieblas, de tal manera que nuestra condición permanente es esta, oye bien, santificado. Si tú has conocido al Señor, quiero decirte, hay un sello sobre ti que dice santificado, separado, apartado, cortado y echado fuera de la corriente de este mundo. Hay un sello que es el sello del Espíritu de Dios, por el cual dice, este me pertenece, ha sido santificado para mí. De tal manera que nuestros pensamientos, mis hermanos, ya no pueden ser los mismos del mundo. Tus pensamientos no pueden ser los mismos. Nuestros deseos no pueden ser los mismos que el mundo tiene. Nuestras aspiraciones no pueden ser las mismas. Al ser santificado, ya no le pertenecemos al diablo. Ya no seguimos la corriente de este mundo. Ya vivimos, como dice el Señor,
para Cristo, pero hemos muerto al mundo. Hemos sido crucificados al mundo, pero vivos para Cristo. Si en la ciudad de Corinto, mi hermano, reinaba el libertinaje, la inmoralidad y el pecado, en la iglesia de Corinto, óyeme bien, no podía suceder lo mismo. Dentro de la iglesia de Corinto no podía estar pasando lo mismo. Ni siquiera debía mencionarse estos asuntos. La separación ha sido ya hecha por Dios, de tal forma que ahora vivimos para Cristo. Ahora nuestro deseo es Cristo. Ahora nuestra vida tiene sentido en Cristo. Ahora nos movemos en Cristo. Nuestra mente está completamente dominada por la palabra de Dios. Nuestros afectos solo están en Cristo y se dirigen hacia Cristo y su voluntad. Nuestra mente se deleita en su palabra. ¿A dónde más entonces pudiéramos ir nosotros? ¿Qué otro lugar se hallaría para los que han sido redimidos? No hay otro lugar para el cristiano sino estar en Cristo. No hay otro lugar donde el cristiano se sienta más cómodo sino en la iglesia que ha sido separada y santificada. Porque así como Él ha sido santificado y separado, así la iglesia del Señor ha sido santificada, ha sido separada para vivir para Cristo, para vivir el resto de nuestras vidas para Cristo. Si tú, mi hermano, has nacido de nuevo, quiero decirte, tu lugar está entre los santificados. Ese es tu lugar. Tú ya no le perteneces al mundo. Tú ya no debes hacer y seguir la corriente de este mundo. Tu lugar es este, mi hermano. Aquí es donde tú perteneces. Si tú has nacido de nuevo, tus afectos deben estar con nosotros, con los que han sido llamados. No tienes otro lugar donde ir, sino en la iglesia del Señor. Ese es nuestro lugar. En tercer y último lugar, mi hermano, la iglesia ha sido llamada para ser santa. Óyeme bien, la iglesia ha sido llamada para ser santa. No solamente hemos sido llamados afuera, no solamente hemos sido cortados y separados fuera del mundo en santificación, sino que además nuestra vocación, óyeme bien, nuestra vocación es esta. La iglesia del Señor no solo es santa, sino que además su vocación y su llamado, su dirección es a seguir siendo santa. A la iglesia de Dios, dice en el verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Pero Pablo no llegó hasta ahí, sino que dice además que son ¿qué? Llamados, ¿hacia dónde? A ser santos, llamados a la santidad. Ese es nuestro llamado, esa es nuestra vocación. Pablo dice, les escribo a ustedes, a los santificados. Pero no solamente a los santificados, sino a los que también han sido llamados a ser santos. Pablo no nos deja solamente en que ya, es verdad, ya hemos sido santificados. Es verdad que ya tenemos un sello que dice santificados. Pero no solamente tenemos que quedarnos ahí, sino que nuestro llamado y nuestra dirección, nuestros pasos, nuestro norte es la santidad. Debemos esforzarnos en ella. Debemos pelear por ella. Hemos sido llamados a ser santos, dice, junto con todos los que en cualquier lugar invocan o llaman el nombre del Señor. Ese, mi hermano, es nuestro llamado. Esa es nuestra vocación. ¿Y por qué? ¿Por qué será esa nuestra vocación? Primera carta de Pedro 1:15, por favor apúntelo, yo se lo leo. Primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El verso 16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Este es el fundamento, mi hermano. La razón del llamado de la santidad de la iglesia no es porque sea el deseo de un hombre que la iglesia sea santa. No es porque
que el pastor quiera que la iglesia sea santa. No es el pastor el que dice y ha ordenado que la iglesia sea santa. No, mi hermano. Es el que la llamó. ¿Y quién llamó a la iglesia? Cristo Jesús. El que la llamó es el mismo que la ha redimido y es el mismo que la ha santificado. Y Él es el mismo que dice ahora, busca la santidad. Tu llamado y mi llamado, el llamado de la iglesia es a esforzarnos en esa santidad, a luchar por esa santidad. ¿Batallas tú con el pecado todos los días? Lo hacemos. En ocasiones hemos caído, en ocasiones hemos fallado a este llamado, pero esto no quiere decir que nos podemos quedar allí. Nuestro llamado, óyeme bien, mi hermano, nuestro llamado es a luchar por esa santidad, a pelear inclusive contra ti mismo, para que venzas. Pues el que te llamó, ¿cómo es? Santo. El que nos llamó es santo, por tanto, no espera nada menos de nosotros, sino que nosotros también, como dice allí, nos apartemos de fornicación, de inmundicia, del mundo, que vivamos el resto de nuestras vidas apartados solo para Él. Hebreos 12:14, mira cómo lo dice. Yo te lo leo, Hebreos 12:14, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sigue la paz, pero también dice, sigue la santidad. Esta palabra de seguir, más precisamente dice, persíguela. Persigue la santidad. Hazle persecución. Esta misma palabra se usa para cuando persiguen a los cristianos, cuando dice en la Biblia que perseguían a los cristianos o que por causa del nombre del Señor iban a ser perseguidos. Es la misma palabra que se usa aquí para decir, sigue la santidad, persigue la santidad, hazle persecución. ¿Y por qué debes hacerlo? Pues porque por ella es que podemos tener la comunión. Porque dice allí, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad no hay comunión con el Padre. Cuando nosotros, mi hermano, fallamos a Dios, nuestra comunión se decae. Nuestra comunión con nuestro Señor se deteriora. Cuando tú y yo nos descuidamos en la santidad, mi hermano, viene cierta nube sobre nuestras mentes y no podemos ver claramente. No puedes quizás entender razones. Sin la santidad, mi hermano, no puedes ver, no puedes percibir la voluntad de Dios. Estás quizás asistiendo a la iglesia, quizás estás orando, quizás estás haciendo todo lo que estás haciendo, pero si has fallado, si tú y yo hemos caído, nos hemos alejado de Dios, nuestra relación con Él se ha deteriorado y ya no vemos tan claro como antes. Ya somos tardos quizás para oír, como dice el libro de Hebreos. Persigamos entonces, mi hermano, la santidad, tanto como el apóstol Pablo perseguía a la iglesia antes de conocer al Señor. Persigue la santidad tanto como un cristiano puede llegar a ser perseguido por su fe. Para aquellos que no han conocido al Señor, porque hasta aquí ha hablado a la iglesia, hasta aquí ha hablado a la iglesia, a los que han nacido de nuevo. Pero yo sé que aquí hay entre nosotros hombres y mujeres que no han conocido al Señor, y quiero decirte a ti, mi amigo, mi amiga, que vienes, que quizás llevas tiempo asistiendo a la iglesia, pero no has conocido al Señor, quiero decirte, el Señor es santo y no puede exigir nada menos sino santidad. La demanda del Señor, el estándar del Señor es demasiado alto. Es tan alto, mi amigo, que tú no puedes alcanzarlo. La exigencia de Dios es tan alta que aún el mejor de nosotros no alcanzaría ni siquiera un centímetro de ese estándar que Dios pide. Por eso, mi amigo, quiero decirte, necesitas a Cristo. Necesitas correr a Cristo. Porque si tú no le has conocido, porque si tú quizás religiosamente vienes a la iglesia, quiero decirte, necesitas correr a Cristo. Porque sin Cristo no alcanzarás ese estándar. Solo es a través de Cristo que tú y yo somos santificados. Solo es a través de Cristo que las personas
que son enemigas de Dios pueden alcanzar la amistad con Dios. Por eso yo quiero decirte, corre a Cristo en esta mañana. Corre a Cristo, porque Él es el único quien puede hacerte santo. Termino con dos aplicaciones prácticas. En primer lugar, quiero decirte, si comprendes el llamado, te santificarás a ti mismo. Solo los que han comprendido la naturaleza, oye bien, solo los que comprenden la naturaleza de la iglesia y la naturaleza de su llamado, son aquellos que se santifican. Solo aquellos que han conocido al que es santo comprenden que no pueden ser menos que eso. Si nuestro Dios es santo, no podemos ser menos que eso. No podemos pretender que un Dios que es santo, perfecto, se conforme con hijos pecadores y mediocres. No. Tú no puedes tener comunión con el Señor si no buscas la santidad. Si tú has comprendido cuál es la naturaleza, tú mismo te exigirás a ti mismo. Solo los que hemos comprendido la naturaleza de nuestro Dios y la naturaleza de nuestro llamado, nos exigiremos a nosotros mismos. Tú no necesitarás un pastor que te diga, guárdate en santidad, porque tú sabes y tú has conocido al Señor que es santo. Por ende, entonces, tú mismo te exigirás. Si no te estás exigiendo en la santidad, duda. Quizás no has sido llamado todavía. Quizás no has conocido al Señor. Si tú no te estás exigiendo a ti mismo buscar esa santidad, quizás no has comprendido la naturaleza del llamado. Tú mismo buscarás la santidad, la amarás y la desearás, porque has comprendido que tu Dios y tu Señor es santo. Tú mismo te obligarás cada día a perseguir esa santidad. Tú mismo te apartarás de las cosas triviales de este mundo. No tiene que decirte tu pastor, oye, no veas esa película. No tiene que decirte tu pastor, oye, ¿qué haces viendo ese reality? Tú sabes qué te conviene y qué no te conviene. Tú sabes que alimenta tu santidad o que te lleva al pecado. Tú mismo te apartarás porque has comprendido el llamado. En segundo lugar, quiero decirte, el creyente rompe toda relación con el mundo. El creyente rompe toda relación con el mundo. Dice el libro de Santiago, capítulo 4, verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿en qué se constituye? Enemigo de Dios. El enemigo de Dios. La amistad del mundo, mi hermano, mi amigo, es enemistad contra Dios. Si la iglesia sabe quién es, si comprendemos la naturaleza de nuestro Dios, si conocemos quién es nuestro Dios, que Él es santo y que el mundo no tiene nada del Padre, entonces la iglesia y los cristianos romperán cualquier relación con el mundo. No tenemos nada que tomar del mundo. Sabemos que nuestro Dios es santo y que este mundo es vano y pecador. No hay nada del mundo que nos sirva para la iglesia. No hay nada que podamos tomar y poder tener comunión con esas cosas. La iglesia es luz y el mundo es oscuridad. No hay nada, mi hermano, entonces, que podamos adoptar. No hay estrategias, no hay estilos, no hay formas del mundo que nos puedan servir. No hay nada de esto que tenga cabida dentro de la iglesia. Todo lo que nosotros necesitamos para evangelizar el mundo, ¿dónde lo encontraremos? En la palabra del Señor, en Dios únicamente. Todo lo que necesitamos para dirigir nuestros asuntos en nuestra vida cotidiana, ¿dónde la encontraremos? En la palabra de Dios. Tú no necesitas un psicólogo. Tú necesitas la palabra del Señor. No es con la psicología que podemos solucionar la iglesia. Decimos solo Escritura. Solo Escritura.
la Escritura es suficiente, mi hermano. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre,